vamos a tener una entrevista que vamos a hablar de las creencias, cómo nos pueden llegar a condicionar a nuestra vida. Y para eso hemos invitado a Nora Salas. Ella es licenciada de la educación técnica en PNL, coach ontológica profesional, narradora, psicodramatista. Pero vos, ¿a partir de cuándo empezaste a tomar conciencia de este tema de las creencias? Bueno, el asunto fue así. Yo tampoco sabía que existían las creencias. Entonces me llama mi profesora de manejo, Vilma, y me dice, ¡ay, Nora! Me invitaron a un programa de tele, se llama, el tema es Las mujeres, el miedo y el manejo. Entonces yo le dije, no, mira, no, Vilma, no te puedo acompañar porque yo estaba pasando un momento muy triste. Estaba recién separada. Y entonces ella me dice, ay, pero haceme el favor, sos una de mis alumnas más locuaces. Claro, locuaz era lo que era antes, después no me ha quedado tan locuaz después de la separación. Pero entonces, bueno, como para mí la amistad de verdad es un gran valor, fui. Y bueno, estaba Mónica Gutiérrez y de este lado estaba Vilma, yo, o sea, como cada una llevaba un caso testigo, ¿no? Soy King Kong, a ver lo que más difícil había pasado en la vida, y del otro lado estaba Lidia Muradep, una de las fundadoras de la escuela en ese momento, hace mucho tiempo atrás, de la Escuela de Programación Neurolingüística, y cuando termina hacemos todo esto de cómo habíamos superado los miedos, yo con las flores y esto, lo otro. Entonces yo me acerco a ella y me dice, ay, pero qué bien todo lo que aprendiste, y yo le digo, sí, bueno, no, pero yo estoy muy triste por lo que me pasó, y entonces le conté lo que me había pasado, y ella me mira y me dice, Nora, pero vos no estás triste por lo que te pasó. Vos estás triste porque lo que vos creés que te pasó. Ay, ya. Y entonces yo, me pareció eso, no lo terminé de entender, pero me pegó en un lugar muy interesante. Y entonces empecé a estudiar programación neurolingüística, que al principio no sabía ni qué era, ¿no? O sea, yo ya era licenciada en ciencia de educación, que era bastante esotérico, y ahora empecé a estudiar programación neurolingüística. Y bueno, y ahí me di cuenta de que en realidad la mayoría de los comportamientos, por no decir todos los comportamientos, tienen que ver con las creencias que tenemos. Entonces yo no sabía esto, y empecé a darme cuenta a partir de toda una investigación y todo un estudio, que podemos hacerlo, digamos, en una conversación sale. Nosotros, bueno, mis alumnos inmediatamente descubren, ¿no es cierto?, a partir de las preguntas que le hacen a las personas, cuáles son las creencias que estarían facilitando o obstaculizando algún objetivo. ¿Por qué? Porque resulta que las creencias no son ni buenas ni malas, pero son esas verdades reveladas, esas reglas, esas imposiciones que nosotros ni siquiera las revisamos. Pero están. Están, y entonces esas son las que nos facilitan un comportamiento o nos inhiben. Entonces no hay ningún comportamiento que no tenga una creencia de base, es como su madre. La creencia también es la que nos hace emitir un juicio acerca de las cosas. No, eso no es para mí. O, sí, qué fácil que me sería eso. Ahora, el asunto es que no habla de la persona, sino que habla de qué aprendió esa persona. Entonces, cuando nosotros cambiamos, ¿sí?, esa creencia limitante por una habilitadora, aparecen nuevos comportamientos, aparecen nuevos repertorios de comportamientos. Entonces, esto es interesante. Ahora, estábamos hablando hace un ratito de, bueno, pero que todos hablan de las creencias. Y sí, porque las personas no sabemos, eso está en transparencia, las personas no sabemos que tenemos creencias. Decimos, yo nací así, eso no es para mí. Sí. Y yo, no nací con suerte. Entonces, o vos le preguntás a veces a las personas, ¿creen que esto se puede cambiar? Y te dicen, no, yo ya. Entonces, cuando vos te das cuenta de que sos hija de tus creencias, la cosa cambia. Sí, está perfecto, pero ¿cómo detectamos cuando es una creencia o cuando es una creencia limitante? Limitante o, bueno, habilitadora, ya sabemos que ya Bien, sabemos cuándo entonces puede ser, nosotros podemos empezar a tener incomodidades, podemos empezar a tener inquietudes. Nosotros vamos a hablar de la programación neurolingüística de la incongruencia, o sea, nosotros trabajamos para tener una fuerte relación entre el pensar, el sentir y el hacer. Uy, qué interesante. Cuando empezamos siento una cosa y hago otra. Y no, bueno, claro, no, pero esto lo tengo que hacer porque... y entonces ahí aparece toda una conversación que nosotros le decimos alegremente la asesina serial, que empieza a decir, qué mal, qué egoísta.
tendrías que estar haciendo tal cosa en este momento. Entonces nosotros aprendemos a cambiar esas conversaciones, que son hijas también de estas, yo le llamo las hermanastras de Cenicienta, ¿no? Como que, claro, vienen en nombre de estas creencias limitantes que te hacen sentir culpa, miedo, imposibilidad. Claro, Entonces empezamos a cambiar. Primero tiene que haber en la persona una duda. ¿Por qué? Porque las personas no queremos cambiar nuestras creencias. Porque las creencias, aún las más disfuncionales, nos hacen la vida con certidumbre. O sea, además imagínate que las creencias nosotros las aprendimos según distintos autores, van a hablar de distintas fuentes. Hay algunos que van a hablar de lo transgeneracional, o sea, que yo puedo tener en mi árbol creencias que vienen y que están guardaditas en mi inconsciente. ¿Qué es el inconsciente? Información. Tengo información ahí que se va a actualizar. Otros autores van a hablar que las creencias de la madre cuando está embarazada ya pasarían al bebé. Después, o sea, tenemos distintos autores, cada uno, como estamos hablando de creencias, a cada uno le va a funcionar lo que cree. Además, eso es interesante, porque la creencia, digamos, hasta que uno la devela, o se da cuenta cuál es la limitante, está viva en la clandestinidad, ella vive ahí y opera. Claro, y nos condiciona. Y nos condiciona, claro, tal cual. Entonces, el punto es que podemos tener creencias nuestras, creencias de experiencias, creencias de nuestra familia, o sea, todo esto está ahí guardado, que se va actualizando según cada uno va actuando, va queriendo hacer algo. ¿Cómo la detecta? Esto que decíamos, en el cuerpo, como una incomodidad, como un objetivo que, ¿podés creer que puedo ahorrar hasta tanto? ¿Podés creer que puedo adelgazar hasta tanto? ¿Podés creer que eso? No, eso no es para mí. Y entonces es esto, empezamos a mirar, a ver qué es lo que esa persona quiere que pase con su vida. Entonces trabajamos sobre eso, con distintas técnicas. Y decíamos esto de según lo que cada uno crea, porque las creencias tienen un dispositivo que se llaman profecías autocumplidas. Que si vos crees que pasa, pasa. Va a pasar. Claro. Y si crees que no pasa, no pasa. Claro. Entonces, no es mágico, porque las personas dicen, bueno, no. Y además, hay personas que dicen, ¿por qué los libros de autoayuda, una amiga mía dice, ¿por qué los libros de autoayuda no me ayudan, no me autoayudan? Entonces decimos, porque vos no estás creyendo en eso. Entonces, ¿a quién le funciona el método? ¿A quién le funciona las 5 gotas? Al que cree. Al que cree. Entonces, por esto que decimos de la profecía autocumplida, yo lo creo y entonces lo creo. Cuando lo veo, lo creo, lo postulo desde algún lugar. Esto es lo interesante, digamos, de sacarle porque como se mueve en la clandestinidad, están bien ocultas, no es tan fácil pescarlas. Claro, lo que es importante, lo que es el pensamiento, ¿no? Y la palabra, ¿no? Sí, cómo hablamos, nosotros hablábamos el otro día justamente de qué nos decimos, de cómo el inconsciente escucha absoluta, capta todo y es literal y no tiene sentido del humor. Y entonces tenemos que cuidar muy bien lo que decimos porque la palabra matriza en el universo. Y entonces esto es una energía que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Hablar en forma positiva, por ejemplo, que tiene que ver... Nuestra cultura es una cultura bastante extraña con respecto a cómo usa lo negativo. Claro que no, como no es nada. No que no que sí. Claro. O estoy en la lucha, todas esas palabras, esas frases. El uso de metáforas, como bien decís, o sea, ¿a qué refieren? Tremendo, sí. Entonces, si estoy en la lucha, todo va a ser lucha. Esto es una selva, va a ser una selva. Entonces, esto es muy interesante, educarlos de este lugar. ¿Por qué? Porque venimos a ser felices, a buscar nuestro propósito, a dejar nuestra marca en este lugar, y tiene que ver con estar bien, con esto que decíamos, de poder alinear el pensar, el sentir y el hacer. Y sobre todas las cosas bajar esas culpas, bajar esos miedos, que no son creación del ser. Entonces, tienen que ver con nuestra educación. Cómo nos programaron de alguna manera, programaron, ¿no? Claro, nosotros venimos, nuestra conciencia está modelada por ese manual de procedimiento o la Matrix, que uno escucha muchas veces distintos teóricos que hablan de esto, ¿no? De esa Matrix, o eso es, bueno, esto es así, te va a doler esto te va a venir de perlas, esto se hace, esto no se hace, esto no lo hagas nunca. Y como son verdades reveladas, nosotros no lo vamos a observar
ver, no vamos a reflexionar. Fino, Claro, no vamos fino, a hilar fino, lo tomamos así, no lo tomamos con ya la sopa. está, Ya decretado. Esto es así, Ya está, esto es claro. así, no pongamos mucha gente que dice, Ay. tenés que ser realista. Sí. Claro, pero ¿de qué? ¿Contenta de qué? Tenés que ser realista, mira la que se vi. Y en realidad vamos a ver que cada uno vive en su mundo, porque la observación que tiene cada uno del mundo es personal, pasa por filtros, según tu historia. No es lo mismo hablar de la inundación en un lugar que no se inunda, o en un lugar hablar de empezó a llover y parece que no va a parar, en un lugar donde se inunda, que hablar en un lugar que no se... Que o sea, no, como claro. que somos también nuestra historia. Nuestra experiencia, Nuestra nuestra circunstancia también, Sí, ¿no? Claro. Evidentemente que nosotros, cada persona tiene su subjetividad. La subjetividad es para el sujeto y lo objetivo para el objeto. Entonces cada uno va a mirar con sus filtros, con su tamiz. La programación neurolingüística nos explica cuáles son los filtros. Entonces uno se pone mucho más tranquilo, porque no atenta contra mí que vos pienses distinto. Claro. Todos pensamos en realidad distinto. Claro. Podemos facilitar las conversaciones, podemos hacer buenas preguntas para que la persona se ponga en un lugar más habilitado. Ese es mi trabajo, ¿no? O sea, trabajar con personas o con equipos donde lo que vamos haciendo es eso, es buscar el brillo en cada uno. En cada persona, Sí. Qué lindo, para que brillen, ¿no? Sí, para que brillen. Vos sabés que vi una charla TED tuya espectacular y hablas del sentir. Esto Sí. tiene que ver con todo lo que estamos hablando. Tal ¿no? cual, porque nosotros venimos justamente a conectarnos con el sentir. Claro. Yo antes de ir a la Facultad de Filosofía y Letras fui 8 años maestra jardinera, y entonces ahí me di cuenta de lo importante que nos pasa en la cultura, que después nos separan del sentir. Y muchas veces estoy con la gente y le digo, ¿y vos qué sentís? Bueno, no, lo que pasa es que lo que yo opino, no, ¿vos qué sentís? Sentís. Bueno, lo que yo creo, y en realidad es no, ¿qué sentís? Y te la pasás como lejos del sentir. A veces vas a 20 centímetros de tu sentir, entonces vas lejos. Y genuinamente no sabes quién sos, no sabes qué querés, no sabes por qué cosas vas, cuál es el sentido de tu vida, qué viniste a dejar, cómo es esta congruencia. Ya sabes que el sentir, que nosotros lo alineamos y que está en el cuerpo, porque una vez que está alineado ya no tenés que hacer absolutamente nada. Claro, ya es como... Claro, decidís Sí. sobre lo que sentís. Y es bueno esto, nos enseñaron que era malo, que era egoísta. No, nadie que se hace bien puede ser egoísta. Y nadie que se hace bien puede hacer mal. Claro, eso es claro, muy bueno eso. Entonces esto me parece que es interesante que lo miremos, ¿no? Sí. Que lo traemos. Nosotros lo traemos en el kit biológico. Por ejemplo, nuestro cuerpo está hecho para no mentir. Claro. El error es biológico, la mentira no. Por eso la mentira enferma. Por eso no se le puede mentir a una persona. Esas vidas extrañas, mentirosas, terminan con la enfermedad. Sí nos podemos equivocar. Siempre trabajo con los equipos y con chicos, nos vamos a equivocar. Claro. El asunto es que vamos a ser juzgados por lo rápido que solucionamos el quilombete. Pero que nos vamos a equivocar. Ahora, si mentimos es otra cosa. Claro. Ahí sí. Ahora que hablaste del jardín de infantes, ¿no? La educación también tiene mucho que ver. Es ¿no? total, Todo, sí, todo lo nosotros- que nuestros padres, que quizás con la mejor intención, ¿no? Sí, porque ellos Pero tienen los también, cuando a educadores- veces aparece todo esto, no, porque mi papá, ellos hicieron, porque hay otro concepto importante en la programación neurolingüística que es la intención positiva. Así como el inconsciente tiene una intención positiva cuando a veces nos manda comportamientos disfuncionales, así nuestros padres también han tenido una intención positiva. A veces el gritarnos o el ponernos en penitencia, por ejemplo, ahora yo aprendí que el castigo no educa. Que tenemos que conversar, que tenemos que mostrar, que tenemos que ser pacientes, que el que educa es el amor, no es el castigo. Que el castigo, es verdad, inhibe comportamientos malos, pero crea mucho resentimiento. Ay, qué lindo. ¿Cómo es? El que educa es el amor. Sí, la paciencia, la tolerancia, el poder charlar con el otro, el mostrarle que él puede hacer cosas distintas. El castigo no. Pero nosotros veníamos de eso, ¿no? De la penitencia y de que Dios era un señor malo. Y después entramos en otro plano y empezamos a trabajar nuestra conexión con la trama, lo espiritual.
otras cosas. Sí, no todos todavía, ¿no? No todos. Bueno, ese es el propósito de Reiniciate, ¿no? Exactamente. Que seamos todos. Sí, y bajar las versiones. Esto, a mí me gusta el título de tu creación, porque muchas veces yo uso metáforas y le digo, baja tu versión, ya estoy con la versión 2020, baja tu versión 2020. Claro. Porque ¿qué pasa? A veces nosotros no revisamos algunos comportamientos que tenemos y es como que ya lo damos por hecho. Sí, los dejamos ahí, reacciones, emociones, no tenemos variedad, no tenemos repertorio. Entonces tenemos que ponernos, la programación neurolingüística sobre todo nos pide que nos pongamos creativos. ¿Qué cosas distintas puedo hacer ahora? Desde otro lugar, porque lo que hice ya no estuvo bueno, no me dio resultado, no me está haciendo feliz. Y bueno, tengo que andar por otros lugares. Y eso, por eso hay que ser tan flexible, creativo. El mapa mental nos dice esto, ¿no? Como cada uno tiene con sus filtros una representación del mundo. Cuanto más flexible es esa representación, más recursos tengo. Mi mapa está más enriquecido. Yo puedo tener más opciones para contestar, más opciones para callar también, ¿no? Porque a veces estoy acostumbrado a siempre explicar. A veces mi contestación puede ser silencio. El silencio, claro. Entonces es un repertorio que yo no tenía. Esa conversación a mí me salvó la vida, porque si no yo iba a seguir sufriendo. Y es esto, aprendí que el dolor sucede, pero el sufrimiento se elige. Es opcional. Y entonces, cuando empecé a dejar de pensar en las cosas que no tenía, empecé a enfocar las cosas que tenía, empecé a cambiar esta forma de mirar, el manual de procedimiento, me escribí uno nuevo, porque bueno, una vez que uno tiene ese, ya no lo usa más, tiene que escribir uno nuevo. Hay que arrancar, claro. El nuevo. Hay que reiniciarse. Claro, hay que reiniciarse, bajando la versión 2020, claro, de qué es lo que quiero yo ahora para mi vida. ¿Qué cosas quiero que pasen? ¿Con quién quiero estar? ¿Cómo quiero estar? Ahora que vienen las fiestas, ¿qué cosas voy a privilegiar? ¿Qué objetivo va a tener el encuentro? Y no voy a mirar esas cosas que a lo mejor me traen o me traían antes, incomodidad o enojo o cosas peores. Pues ya estás más consciente. Claro, ya te das cuenta que cada uno hace lo que puede dentro de su mapa. Y nosotros que estamos trabajando en esta disciplina o en esta parte del ser, porque parecería al principio que es, un montón de técnicas, y la verdad es que no. Es más simple, ¿no? Sí, y afecta al ser, que es recuperar a qué vinimos, es recuperar ese juego, esa liviandad, lo del jardín. Lo de jardín, como son los chicos. Como son los chicos. Como son los chicos. Exactamente. Sí, bueno, ahora yo estoy observando mucho a los chicos, por supuesto con mis hijos en su momento, pero tampoco no estaba consciente cuando los crié. Claro. Ahora por suerte creo que a tiempo, dentro de todo, ya sé. Sí, no sabíamos del poder de la conversación, de hablar del sentir, de cómo estás, de qué sentiste, qué fue bueno, qué te hizo daño. O sea, nosotros no hablábamos de lo que debíamos hacer. Los imperativos. Sí, el deber ser. Claro. Y ahora dimos cuenta que no. Mira, hay un tipo que a mí me encantó, delata los años que tengo, que es Alain Delon. Y Alain Delon tiene 3 intentos de suicidio encima. Y mira, no sabía. Sí, me prepararon para ser exitoso, pero no para ser feliz. Ay, mi amor, claro. Y creo que tiene que ver con eso. Y la definición de felicidad como esto es estar presente, ir al sentir y desparramar la luz. Y ya está. No hay otra cosa. Ya está, claro. Es más fácil. Claro. Por eso es interesante, que me encantaría ¿qué le dirías a esos padres que tienen chicos chiquitos con el tema de las creencias? Que tengan cuidado, que no coloquen la palabra. Sí, primero que se pongan tranquilos, porque a veces es como, que quiero que salga. No, que se pongan tranquilos, que jueguen sobre todo. Que los miren, porque ellos traen un montón de cosas a este mundo, que el ñato cuando se sienta a los 4 meses ya empezó a elegir que sí, que no es cierto que uno se convierte, ya a los 4 meses ya empieza a elegir en su universo qué es lo que le va a interesar, que respeten sobre todo eso, ¿no? Yo durante muchos años conté cuentos y una vez una de las editoras me dijo: qué bueno estos cuentos que elegiste, y también hablan de tu respeto. Y yo creo que eso también aprendí siendo maestra jardinera en el jardín, a respetarlos. A respetar, ¿no? Como a escucharlos, a mirarlos, a seguirlos, a preparar lo que tenían alrededor, a disponer el entorno para que ellos puedan ahí hacer la experiencia. Lo que vos decías, la palabra, connotar positivo, sobre todo felicitar.
sobre todo halagar, sobre todo estimular lo positivo. Qué bien, qué bueno el anclaje, ¿no? Lo que nosotros trabajamos. Qué bien, y tocarlos, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con el respeto. Y que crean, los padres tienen que crear ese lugar para que el niño pueda venir a contar todo. Eso también es importante. Por ahí se quedan con esas. Sí, hoy que hablamos de las cosas que le pasan a los adolescentes, conversar. La mayoría de las cosas pasan porque no saben conversar. Cuando aprenden a conversar, los de jardín dejan de morder. Claro, mi amor, claro. Entonces es cuando un adolescente puede conversar y puede hablar de sus emociones, a lo mejor deja de hacerse mal. Claro, sí, tal cual. Sí, porque a veces los padres repiten. Yo he repetido cosas. No tenemos cómo no. O sea, todos modelamos lo que aprendimos, corazón. ¿De dónde vamos a sacar un nuevo repertorio? Sí. Todos modelamos y lo decimos por bien. O sea, esto lo hacemos, claro, para que sea respetuoso, para que sea. Y a veces, después, bueno, muchas veces me pasa, cuando estoy trabajando con una persona grande, referimos o trabajamos con un poquito de línea de tiempo, vamos a algunas experiencias que han tenido, siempre aparece una referencia a un lugar donde sintieron mucha vergüenza. Y mira vos, eran muy chicos, a veces menos de 6 años. O sea, Freud cuando hablaba, claro, de esos primeros años de vida, donde está todo tan por hacerse, todo tan plástico, y entonces toda la experiencia queda matrizada. Entonces una vergüenza, si no, es un lindo ejercicio ponerse a pensar que las cosas los retos de la maestra, una vergüenza con respecto a los hermanos. Claro, la comparación. Las comparaciones. Sí, bueno, todo eso vamos incorporando. Sí, y afectar a la identidad. Vos sos desprolija. En vez de decir, eso que estás haciendo es desprolijo. Es el afectar a la identidad del otro. Y todos, los padres no sabemos, yo tampoco lo sabía. Entonces cuando empezás a darte cuenta del poder que tiene la palabra de un papá en esa cabeza, ahí empezás a ser más cuidadoso. Claro. Es un aprendizaje. Sí, y ahora estamos en esto, ¿no? Los padres, las madres compiten o no compiten con los hijos o con las hijas. O sea, han cambiado paradigmas. Estamos más cerca nosotros de los hijos. Podemos hablar de un montón de cosas. Podemos hablar de nuestro interior, de nuestros dolores, de lo que nos pasó, de nuestro linaje, de qué pasó con esas mujeres, qué pasó con esos hombres. Esos secretos familiares. Exactamente. Sí. ¿Qué pasa? Que esto que vos decís antes, bueno, nos dábamos cuenta que pasaba algo porque se empezaban a poner todos nerviosos, algunos se atragantaban. Pero es hablar, ¿qué pasó con ese que no se dijo nunca más nada? ¿Qué pasó con aquella que un día desapareció? ¿Por qué no se puede mostrar esto? ¿No? Sí. Y hay chicos que por ahí lo sienten. Queda como en la familia. Sí, ¿no? se siente porque hablamos de, Satir es una de las que habla, sí. Es una de las fuentes de la programación neurolingüística, que no hay presencia que pulsa más que el que no está. Esto es importante, ¿no? O sea, vos hablaste de los secretos, del que no está, del que no es nombrado, y ella dice, es el que más pulsa, es el que tiene más presencia. Y entonces me parece que es interesante dejar esta frase. Tus hijos no hacen lo que vos decís, tus hijos hacen lo que vos haces y sufren lo que callás. Ay, maravillosa frase. Gracias, Nora. Gracias por venir, por estar acá. Un placer.